través de tus ojos. 35 minutos pasaron de las 8 de la mañana y bueno, como te anticipábamos hoy, tempranito tenemos del otro lado a Gonzalo Semilla, el titular de Creva. Buenos días, Gonzalo, gracias por contestar. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar comunicado con ustedes. Bien, salieron nuevos números alarmantes, preocupantes con respecto a lo que es la pobreza en nuestro país. ¿Cómo se ve reflejado eso? Por supuesto en nuestra ciudad. Bien, coincido completamente con tus apreciaciones. Son números que realmente asustan. Si bien uno tiene que tener en cuenta el contexto, y el contexto en el cual Argentina, sobre todo, venía transitando los últimos 2 años, no eran para nada desfavorables, con 2 años consecutivos de recesión, de caída del Producto Bruto, y con la irrupción de la pandemia en el primer trimestre, es decir, a partir de marzo en Argentina, todo indica que todo este contexto daba a entender que íbamos a tener números malos. De todas formas, una cosa es pensarlo, proyectarlo, y otra cosa es que efectivamente nos comuniquen los resultados de relevamiento por parte del INDEC. Claro. Entonces ahí sí, efectivamente, yo te diría como una especie de nos cae la ficha, por decirlo de una manera burda, de que el número es muy preocupante. En el caso de Bahía Blanca, los datos del primer semestre, primer mitad del año, nos arroja de 314.000 personas o habitantes de la ciudad de Bahía Blanca, casi 106.000 personas, son pobres. Y 13.800, casi 14.000, son indigentes. Cuando nosotros sumamos estos dos datos, nos da 120.000 personas de las 314.000 con problemas, con pobres e indigentes. Y es un número muy grande. Si nosotros lo transformamos en porcentaje, es un poquito superior al 38%. Eso podríamos decir que casi 4 de cada 10 bahienses son pobres. Es un número muy grande. Eso se debe a la principal causa, digamos, lo que es el trabajo informal, la pandemia, por supuesto, hizo lo suyo, pero más que nada la falta del empleo en blanco, digamos. Sí, obviamente, lo que es informalidad y precariedad en Bahía Blanca, por lo menos estamos hablando del primer trimestre, nos faltaría ver el segundo trimestre, según los datos del INDEC, nos daba entre 30 y 35% de informalidad y precariedad. Son números altos. Cuando hablamos de estos sectores, de estos temas económicos, son todos números altos. Claro. Cuando nosotros lo extrapolamos y vamos a nivel nación tiene, a nivel país, debiéramos sentirnos responsables todos los argentinos, más de 18 millones de pobres. El año pasado hablábamos de 15/16 millones, es decir, ya estamos diciendo que hay 2 millones y pico más de pobres en este primer semestre con respecto al primer semestre del año pasado. Realmente son números muy grandes y la gran pregunta que muchos hacen ¿y el Estado qué pasó? No es que inyectó grandes o siderales cantidades de dinero, sí, claro, lo hizo y cubrió muchos millones de personas con el salario, el ingreso familiar de emergencia, con la asignación universal por hijo, a los monotributistas, pero bueno, efectivamente realmente no alcanzó. Desde el lado del oficialismo manifiestan que si esto no hubiera ocurrido, si esta inyección de dinero no hubiera ocurrido, sería mucho más grande, que compensó o que amortiguó un número que podría haber sido mucho más grande. Claro, ahí quizás no se puede discrepar en ese sentido, porque bueno, esto hablábamos quizás la última vez que te habíamos llamado con respecto a lo que era la emisión monetaria, porque está bien, sí, claro. Ahora, por supuesto, salvaguardó un poquito la situación, pero ¿qué pasa después? Porque esto es preocupante, sabiendo también que las caídas de lo que es, se ha sabido últimamente que cayeron las reservas del Banco Central, entonces seguimos en una preocupación bastante importante en este sentido. Sí,
Sí, digamos, la preocupación lamentablemente forma parte de nuestras vidas y de los últimos años. El argentino difícilmente tenga tiempo para relajarse. Está permanentemente pensando cómo mejorar su situación económica. A veces, y en muchos millones, si hay 18 millones de pobres y un gran porcentaje de gente que está carente de trabajo, realmente esta persona está pensando distinto a muchos otros. Esa persona está pensando cómo hacer para comer. Y otros piensan cómo hacer para tener su primer trabajo, otros cómo el núcleo familiar empezar a trabajar todos, porque con una sola fuente de ingreso no alcanza. Claro. Y es verdad lo que decís, con unas reservas tremendamente débiles, ahora con un gobierno que quiere restar algunos puntos porcentuales a las retenciones, que incentiven de acá a fin de año a un potencial de 6.000 millones de dólares de ingreso. Digamos, es lo mismo que por ahí uno hablaba hace un año y medio atrás. Bueno, el gobierno va viendo el día a día, va viendo cómo poder resolver con medidas paliativas, que algunas tienen efectos, otras tardan, otras no tienen efectos. Es como que muchos analistas, medios de comunicación, expertos, esperan un plan, un programa, algo a mediano y largo plazo, no algo tan inmediato. En la inmediatez es como que queremos levantar cabeza y tener un horizonte a donde uno sepa dónde va. Hoy no lo tenemos muy claro. No, pero es como decís vos, esto del argentino tiene que estar preocupado de qué es lo que va a pasar y siempre está preocupado por la economía. Parece mentira, pero siempre volvemos con lo que es esto cíclico, ¿no? Una cierta cantidad de tiempo tenemos. Exactamente, y todo con esto, digamos, en un contexto, sí vale aclarar, un contexto económico internacional muy complicado, transversal a más de 200 países, que es la pandemia. Claro, se agrava. Ha tenido resultados diversos. Estaba leyendo ayer a la noche que es un caso muy emblemático y sencillo de mencionar. Walt Disney estaba despidiendo a casi 30.000 empleados, cosa sí. que lo hizo en marzo. En marzo lo hizo alrededor de 40.000, cuando con la inyección de dinero de miles de billones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos empezó a reflotar rápidamente. Ahora tenemos la segunda oleada, el rebrote famoso, y ahora Walt Disney acaba de estar a casi 30.000 y se están cerrando parques temáticos. Como te digo esto, que es algo que es lo conoce cualquier habitante del mundo, sabe que es Walt Disney, está pasando con el resto de las empresas. En Francia se están preparando para ahora, este mes, un nuevo pico del rebrote. Y España está empezando también Madrid a cerrarse. Entonces, como pasa allá, está pasando acá. Acá no sabemos si alcanzamos el pico, cuándo lo vamos a superar, si va a volver a venir. Entonces, además de preocuparnos económicamente y cómo conseguir un alimento, estamos con estas restricciones, que ya la fase 3 es una fase 5, media desvirtuada. Digamos, ya la gente también está cansada y tiene su justificación, necesita salir. Sí, por supuesto, es que justamente necesita alimentarse. Con respecto, bueno, bien me mencionás y traes acá a la mesa esto de la fase 3, que bueno, fue una fase 3, sí, medio tomándolo con pinzas. Sí. Como por supuesto que afecta a la economía, pero ¿es la solución para esta problemática que estamos pasando? Es que la solución, no sé si hay una solución. No, por supuesto que no. Siempre es bueno observar lo que hacen los pares. Los pares son otros países. Siempre es bueno observar qué están haciendo, qué tipo de política, qué tipo de prevenciones, qué tipo de acciones. Y de todo ese abanico de alternativas, ver cuál podemos implementar. Porque a veces uno mira países muy desarrollados y quiere copiar. Y cuando te das cuenta y miras tu bolsillo, ves que no tenés los recursos para copiar. Entonces, de los 10 instrumentos que usas, por decir algo, algún país asiático, algún país europeo, norteamericano, ves y tenés la mitad de los recursos para hacerlo, o menos la mitad, y querés copiar y la haces mal porque no tenés la capacidad, no tenés el financiamiento, no tenés la tecnología que tienen países más desarrollados. Entonces, claro, vas probando y con tus falencias. Es como si vos ves a
a Europa y ves cómo se entrenan para saltar salto en vallas y vos lo querés hacer, pero te falta una pierna. Y claramente no vas a poder saltar el primero, el segundo te caes. Claro, eso es sí. lo que nos pasa a los argentinos. Tenemos esa gran falencia de años, de décadas, y después la solución también está en la propia sociedad. Esto no es solo el gobierno, que criticaremos y tendremos nuestros fundamentos, a pesar del esfuerzo que se sabe que está haciendo, sino también la sociedad. El famoso tenemos que cuidarnos, tenemos que ser conscientes. Sí. Porque hoy, digamos, los contagios en Bahía Blanca, vos los ves todos los días, van en aumento, y estamos en la fase 3. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque tampoco es que estamos acatando o siendo responsables de nuestras acciones. Digo, uno puede ir a trabajar, pero juntarse en las casas o juntarse en las plazas. Ha habido hace un tiempito atrás, 10, 15 días atrás, eran las plazas, los caminos, los parques, estaba repleto de gente. Sí, eso es verdad. Entiendo que están cansados y que necesitan una vía de escape, pero tenemos que tener presente que eso no colabora, y hoy estamos viendo que las camas en Bahía en algunos lugares ya están relativamente cerca al colapso. Sí, ya están pensando en enviar afuera y no recibir, digamos, acá en el... Claro. Eso ya, por supuesto, habla de la situación que estamos pasando. Tengo una duda con lo económico, con esto de los sectores que bueno, más se ven afectados con estos números. Porque uno habla mucho del trabajador informal, por supuesto, porque bueno, se ve afectado en este tipo de cuestiones, pero ¿qué pasa con el jubilado? Bueno, a ver, el jubilado siempre, tanto los jubilados, el sector o el segmento de los jubilados, como las familias más, digamos, de mayor precariedad, que están de los dos lados, digamos, que esa familia que está en edad de poder producir, que forman parte de la población económicamente activa, y los jubilados que ya no forman parte de esas, son las grandes preocupaciones del gobierno y son los que sufren ante cualquier variación en el tipo de cambio, porque ante cualquier variación en la canasta básica de consumo, digamos, cuando uno no le cuesta controlar esos dos indicadores, repercute en los bolsillos de los jubilados. Y si tenemos encima ajustes tarifarios en los servicios, también son los dos sectores que más se perjudican. Hoy, digamos, lo que es el sector de servicios públicos está controlado, pero hubo un aumento del combustible, y cuando hay un aumento del combustible impacta en muchos otros sectores. Iba a haber uno ahora, pero el gobierno lo acaba de prorrogar hasta mediados de octubre, pero va a ocurrir otro de combustible. El tema de los precios máximos también se está actualizando, se están incorporando productos, pero una actualización de precios. Entonces, siempre uno tiene que estar atento a lo que es alimentos y bebidas, a lo que es la emisión de dinero, podría impactar en lo que es alimentos y bebidas, la variación del tipo de cambio impacta en ese capítulo, el combustible impacta en ese capítulo, y eso termina impactando en lo que es el segmento de los jubilados y las clases más vulnerables. Claro, por supuesto, sí, bueno, eso es verdad, porque son claramente eslabones que están muy afectados en la economía. Claro, y si encima tenés ajustes, digamos, de las jubilaciones muy pequeñas que no acompañan la inflación, bueno, siempre el salario real del jubilado va quedando atrasado. Y no es el único sector, vos empezás a barrer y tenés muchos sectores. Hace 2 años, 2018 y 2019, el salario real quedó por detrás de la inflación. Y este año estamos a 3 meses de terminar el año, y ahora se están tratando de retomar lo que son los ajustes paritarios, y vamos a ver los resultados que existen. Claro, sí, bueno, justamente con eso quería también tratarlo, esto de lo que es la inflación. ¿Se condice con los números actuales acá en Bahía Blanca? Porque tengo entendido que subió un 2%, algo así. La inflación subió un 2,4% en el mes de agosto, y los salarios, digamos, salarios nominales se redujeron 0,2%. Es un primer dato. El segundo dato es, bueno, vamos a ver qué pasó desde principio de enero hasta agosto en ambos indicadores. La inflación subió un 15,6 y los salarios un 13,6. Ahí tenemos 2 puntos porcentuales por debajo. Y si vemos la interanual, decimos, bueno, ¿qué pasó desde agosto el año pasado hasta agosto de este año? El índice de salario, digamos, hubo un ajuste del 27,4 y del índice de precios del 39,5.
hay una diferencia importante de 12 puntos, pero lo que a nosotros nos interesa no es el nominal, sino el real. ¿Cuánto efectivamente con un billete podés comprar? Eso es lo que nos interesa. Y estamos en el último año en casi 9% de caída del salario real. Estamos atrasados. Y el año anterior veníamos con un 8/9. Entonces, cuando vos sumás, claro, estamos bastante complicados. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Como vos decías, sube la inflación y el salario nunca lo va a alcanzar porque obviamente tiene más ventaja la inflación y por eso estuvimos hablando hace un tiempito sobre la canasta, por eso también está todo relacionado. Como que nunca se llega a cubrir, ¿no? Bueno, es eso, digamos, cuando hay inflación y esa inflación, como el índice de precios tanto de Nación como el que medimos nosotros, tiene un montón de capítulos y cada capítulo tiene su peso relativo, como para que lo entiendan. Y el capítulo de alimentos y bebidas, que es el más importante de toda la canasta, de todo el índice, es alimentos y bebidas, con lo cual cuando los precios impactan más en ese capítulo y no en lo que es esparcimiento, vivienda, educación, bienes y servicios, etcétera, impactan más en alimentos y bebidas, claramente va a impactar las canastas básicas de consumo. Claro, sí. Y eso se siente en lo que es la clase más vulnerable, que hoy la clase vulnerable es mucha. Acabamos de ver que hay 18 millones de pobres. Claro. Entonces, hoy un salario de una familia de 4 personas es de 40.000 pesos aproximadamente. Uno debería tener por encima de ese valor para no ser pobre. Sí, es un número muy alto y sí. Es casi imposible de alcanzar para algunos. Por eso es muy alto, es muy difícil y no parece que vaya a frenarse la inflación. La inflación es más, ahora va a tener, nos vamos a encontrar con números aproximados de arriba de 3% o 4% en lo que resta del año. Entonces, son números muy grandes. Claro, ¿se puede ser optimista en este sentido? ¿En algún momento? La inflación, sí, la inflación va a seguir subiendo. No, por ejemplo, con lo que es respecto a los salarios mínimos, bueno, que justamente se va a sentar a analizar el gobierno. Claro, se están juntando ahora para analizar esa cuestión, pero bueno, tiene que haber un consenso, porque en el sector público podrá haber aumento y lo están anunciando que desde el 7%, que es bastante poco, pero bueno, dada la situación, no hay otra opción. Pero en el sector privado tiene que haber un consenso, porque el sector privado está muy castigado. Claro. Digamos, hace tiempo que no produce como debiera, con una gran capacidad instalada ociosa, y si encima tiene que haber acuerdos de un 40, un 30, 40% de ajuste salarial, ¿cómo lo hace? Es muy complejo ese tema. Sí, por supuesto, o sea, no es algo como para decir soplar y hacer botella. Una consulta con respecto, porque bueno, estamos viviendo en una época también en la que el dólar quizás juega un rol importante, y esto de tantas quizás trabas que hay para la compra, ¿esto se puede tomar como una medida para frenar un poco lo que es la emisión monetaria? A ver, o como una medida el gobierno por sí. Es una medida que, bueno, a ver, es verdad que se estaba yendo, digamos, había un goteo muy grande de dólares por mes, 400, 500 millones de dólares a 4.000 millones en 4 meses, 5 meses, estábamos sin reserva. Entonces es una medida recontra antipática, que no le gusta a mucha población, digamos, por lo menos a 2, 3 millones de habitantes de la Argentina que están en condiciones de comprar, obviamente no les gusta. Y tendrán su razón porque ellos generan ahorros en pesos genuinos y, bueno, podrán comprar, tendrían que tener la libertad de comprarlo. Pero bueno, el gobierno hoy está tratando de salvar, como sea, las reservas que les quedan. Claro, sí, o sea, es cuidar lo que se tiene para, bueno, justamente no perderlo tan rápido. No, eso es una de las tantas medidas, por eso necesita exportar, necesita incentivar la inversión, necesita incentivar a aquellos sectores que agreguen valor a la producción que tenemos, no solamente cereales, los cereales son, digamos, el baluarte de nuestras exportaciones, necesitamos generar valor agregado.
Claro. para poder tener otros precios internacionales, pero eso es un proceso. Es un proceso muy largo porque hay que crear confianza en el mercado, inversiones, etcétera. Sí, eso es que eso también es lo más importante. Le hablábamos también con Alexis Ritsos que hablaba justamente de esto de decir, bueno, nosotros hacemos soja, materia prima, en cambio nosotros importamos lo que es un celular que tiene mucho más valor agregado. Sí, bueno, en cierta forma el concepto es así, es lo que estás diciendo. Exportamos materia prima con poco valor agregado. Claro. Y exportamos bienes intermedios y bienes finales que tienen otro proceso de elaboración y otro costo. Por decir algo, exportamos algo a 2 pesos, pero importamos algo a 10. Claro. Entonces siempre estamos complicados. Hoy, hace ya 2 años, que lo que tenemos es un superávit comercial, que no es muy común en Argentina. En general teníamos déficits comerciales, importábamos más de lo que exportábamos. Hoy es al revés, y uno dirá, bueno, estamos haciendo bien los deberes. Un dato positivo. Dato positivo, sí, lo acepto, positivo. Entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de superávit comercial mensual tenemos. No es menor, es interesante, pero es básicamente por las importaciones prácticamente desaparecidas. Claro. Esto es lo que hace que tengamos más dólares, que entren más dólares de los que salen. Sí, sí. ¿Y esto del punto de las retenciones, cómo eso ayuda a eso? Bueno, a ver, el sector de mayor participación en nuestro perfil exportador es el sector cerealero. Lo sabemos por historia, es decir, hace más de 100 años que es el sector emblemático. ¿Es importante? Sumamente importante. ¿Es suficiente? No. Digamos, ¿es necesario? Sí. ¿Suficiente? No. ¿Por qué? Porque después de 100 años debiéramos tener otras alternativas de exportación. El turismo es una alternativa, el sector automotor es una alternativa, el sector metalmecánico. Ahora, si se aprueba la ley del conocimiento, de la economía del conocimiento, son servicios, es materia gris lo que uno estaría vendiendo. En eso tenemos que enfocarnos, claro, que genera valor agregado. No podemos tenemos que tener esta política. La soja, digamos, no podemos creer que la soja nos va a salvar. No, a ver, por eso digo, ¿es necesario? Sí. ¿Aporta muchas divisas al país? Sí, históricamente. Pero tenemos que ese sea, digamos, como todos los huevos en esa canasta. No, tenemos que diversificar. Sí, por supuesto. Entonces, diversificar es importante en estos aspectos. Claro, y el sector cerealero tiene retenciones a la exportación, que si vos lo ves conceptualmente, no está bien que haya retenciones a la exportación. Vos necesitas exportar, pero te impongo una retención, que termina siendo una fuente de ingresos, claro, para el Estado. Pero como también tiene aranceles la importación, porque si vos hay un producto que vos no producís o que producís en tu país, pero importás el mismo producto de afuera, vos querés proteger a tu producto interno, entonces tiene un arancel. Claro, y si tenés un producto que vos no producís en Argentina, no tendrías por qué poner un arancel, que ingrese. Sí, por supuesto. Total, no compite con un local. Entonces, digamos, hay medidas controversiales, que hay medidas que son temporarias y después quedan. Entonces, pues empezamos a contar la cantidad de impuestos y tenemos 150 impuestos distintos, porque uno quedó para 2 meses y hace 20 años que está. Sí. Eso hace que se pierda confianza en la inversión en nuestro país, ya sea interna o externa, la presión impositiva que sufre y que quiere generar. Y es muy grande y es muy variada. Entonces, desde el lado empresarial dicen, bueno, a ver, yo estoy trabajando para el Estado. Claro. Un dueño de una fábrica dice, yo quiero trabajar para mí, para mi gente, para mi localidad, mi región. Sin embargo, me doy vuelta y estoy trabajando, mi empleador es el Estado. Sí. Eso por un lado. Y después está la cuestión de que cuando es tan excesiva la presión fiscal, es como que te empuja una mano invisible, que te empuja a tener una doble economía en tu empresa. La economía formal y la economía informal. Claro. Que eso bien lo sabemos, la economía en negro, diríamos. Que es, bueno, tanto no le puede dar al Estado, se tengo que vivir. Sí, tenés todas esas cuestiones, hay tantos grises y tantos puntos de discusión, y cuando uno dice, bueno, hay que tener una reforma tributaria, bueno, desde Menem, que los presidentes están anunciando que lo van a hacer, pasaron
30 años. Sí, no, y seguimos en el mismo camino. Porque requiere mucho debate. Acá está muy marcada la oposición de un lado y del otro. No hay consensos. Yo digo que en Argentina debiéramos tener 4 o 5 puntos de consenso de política nacional, independientemente de quién gobierne: educación, salud, seguridad, defensa, o digamos, quizás me olvide de lo que es tecnología, inversión en ciencia y tecnología, en conocimiento. Hay 4 o 5 cuestiones que no importa el gobierno que esté, que se acuerde y que se diga por decir una cosa, ¿no? Bueno, el 2% del PBI va a educación. El 2% del PBI va a salud pública. Claro. El 2% o el 1% o el 3% va a investigación y desarrollo aplicado a las necesidades del país. Y no importa qué es lo que pase. Entonces me parece que, y eso es a largo plazo, no menos de 10, 15 años, 20 años. Hay que repensar una Argentina en ese tiempo. Sí, no, por supuesto. Difícil hacerlo cuando tenés 18 millones de pobres. Esa es la otra cuestión. Ni hablar, y más con esta pandemia de por medio. Exactamente. Gonzalo, te agradezco mucho por tu tiempo. Realmente siempre es bueno hablar con ese mercado perfil docente para, entender la economía. Sí, perfecto. Me gusta conversar con ustedes, y siempre que uno pueda colaborar y hacer las cosas o explicar la economía más fácil, ahí es donde me interesa estar. Sí, por supuesto. Muchas gracias, ya te liberamos. Un abrazo. Que tengas buen día. Un abrazo a ambos. Gracias. Bien. Gonzalo Semilla pasaba por Mañanas Informativas aquí en el U3 AM 1080.